Esta tarde me acompaña aquí en el estudio Germán Ortiz, socio líder de tecnología, medios y telecomunicaciones en Deloitte. ¿Cómo estás? Bueno, Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. bienvenido. Pues Buenas hemos tardes. visto varias tendencias, los hemos conversado en otros espacios en radio, y uno de los temas tiene que ver con pues, cómo se ha dado la evolución de distintos dispositivos. Uno de ellos, por ejemplo, las tabletas, ¿no? Es decir, desde que Steve Jobs las lanzó, causó una verdadera revolución, pero tal parece que han venido siendo desplazadas relativamente por los teléfonos celulares. ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tanto es percepción? Efectivamente, déjame compartirte que nosotros en Deloitte hacemos un estudio a nivel global donde se consideran países desarrollados y países en vías de desarrollo. Y este es un fenómeno que nos ha llamado mucho la atención porque, como tú bien apuntas, en el 2010 se lanzaron las tabletas realmente. A partir del 2010 el consumo empezó a ser realmente muy importante. Hemos monitoreado el consumo de las tabletas tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo y hemos visto que el comportamiento de los últimos 3 años ha caído de manera dramática. En el 2017 pronosticamos que el consumo de tabletas sea aproximadamente de 165 millones de aparatos, para tener una orden de magnitud. El año pasado el número fue de 182 millones. Entonces esto es un indicativo de que, a pesar que el porcentaje no es tan representativo, es un 10%, en los 3 años anteriores el número era alrededor de 200 millones de aparatos en el mercado. Y efectivamente, como lo mencionas, pues bueno, la demanda me parece que ya alcanzó el pico y ahora estamos viendo un poco el decremento de estos aparatos, ¿no? ¿Qué tanto podría ser un ciclo de producto diferenciado? Es decir, una persona, en mi caso particular, pues cambias de tableta menos veces que de teléfono celular, no que la dejes de usar, porque en el caso de muchos usuarios pues la sigues utilizando, solo que no la cambias tan rápido como cambias un teléfono. Y eso es una de las razones más importantes. Tenemos algunas razones que hemos identificado. En primer lugar, los teléfonos en general y las computadoras han mejorado muchísimo. ¿En qué sentido? Los teléfonos cada vez son más grandes, tienen mayor nitidez, mejores pantallas, y las computadoras portátiles cada vez son más ágiles. Esto pues facilita a que la gente las empiece a desplazar en lugar de las tabletas. La segunda razón más importante es precisamente la que acabas de mencionar. La vida de una tableta es cada vez más larga, ¿no? Efectivamente, la vida promedio de las tabletas, lo hemos monitoreado, tiene aproximadamente 3 años. Tu teléfono celular, cuando mucho, tiene 18 meses de vida. Entonces esto hace obviamente que la demanda se dispare en un sentido totalmente diferente. En promedio son 3 años la vida de uso de una tableta, y también es un aparato que está considerado cada vez por mayor porcentaje de la población como un aparato del hogar. Es un aparato que no es un aparato individual. Tu teléfono no lo compartes, la tableta sí la compartes. La tableta puede estar para uso del hogar, y finalmente pues esto también disminuye la demanda. Y por último, los modelos de financiamiento de los operadores y de los productores de este tipo de aparatos es mucho más restringido que lo que es para un teléfono inteligente o una computadora portátil, ¿no? Ahora, ¿qué ha ocurrido en este tiempo con respecto al número de jugadores? Porque se ha visto una disminución. Ahí sigue Apple con sus iPads, sí. Samsung sigue también produciendo, digamos, de manera recurrente nuevas propuestas, etcétera, pero habrá algunos jugadores que yo ya no he vuelto a ver en materia de tabletas. Así es. De hecho, la oferta cada vez es mucho mayor. Sí, es un hecho de que Apple sigue siendo el líder en el mercado. Sin embargo, encontramos muchas marcas japonesas, muchas marcas coreanas que ya traen obviamente la oferta con un precio muy atractivo. La funcionalidad en determinado momento es más limitada, pero cumple con las expectativas de el uso del aparato. Entonces, esto también ha hecho el mercado menos atractivo para los grandes productores. La tecnología, a pesar de que es una tecnología muy similar a la de los otros aparatos como el teléfono, tiene ciertas restricciones importantes, y una de las cuales, por ejemplo, te podría mencionar que monitoreamos de qué tipo de acceso estamos hablando cuando utilizamos una tableta, ¿no? Y la mayor parte del acceso está utilizando Wi-Fi en lugar de la banda 3G o la banda 4G,
y eso automáticamente hace que para los productores sea menos importante porque obviamente consumen menos datos. Claro. También hemos monitoreado cómo ha estado el desarrollo de las tabletas en los países desarrollados y en los países no desarrollados. Tenemos un estudio específicamente para México y cuáles son las actividades que están disparando este uso. Y efectivamente la criticidad de las actividades es totalmente diferente. Un teléfono celular lo utilizas principalmente para temas de negocio, para temas familiares, y la tableta está siendo mucho más utilizada para fines recreativos, es decir, videos cortos, bajar alguna película, ver televisión, y repito, esto se hace de manera conjunta, de manera comunitaria. Pues bueno, creo que esto también es una de las razones más importantes por las que las tabletas han tenido una caída. Te quiero compartir un poco los datos de México. En México hemos visto una reducción importante, aproximadamente del 30% de menor consumo de tabletas entre el 2015 y el 2016. Y la predicción que tenemos para el 2017 es que la penetración de tabletas va a reducirse hasta en un 40%. Obviamente esto dispara pues los otros dispositivos, tanto computadoras portátiles como teléfonos inteligentes, ¿no? Y creo que el pico de la demanda de la tableta ya llegó, ya pasó. Es un reto para los productores de este tipo de tecnología encontrar aquellos nichos de actividades específicas y hemos visto algunos otros usos, ¿no? ¿Y quién dirías tú que es el ganador de acuerdo a los datos que tienen? Si es más el teléfono celular o la computadora personal, porque hace unos años se declaraba la muerte de la computadora personal y ahí sigue vivita y coleando. En el caso de esta reducción que está teniendo las tabletas, por ejemplo aquí en México, ¿a quién podríamos ir pues viendo, vislumbrando que pudiera ser ganador, computadora o teléfono? Definitivamente vemos que si lo medimos en términos de accesos a la red, la computadora personal tiene todavía mucho mayor uso que el teléfono celular. Pero el crecimiento del teléfono celular en un año, un par de años, definitivamente va a ser el aparato más usado. Entonces yo te diría que aún la computadora portátil, con todos los beneficios y con todas las mejoras que se le ha hecho a la tecnología, sigue siendo el aparato más usado, sin duda, pero el teléfono celular está empezando a sustituir actividades que anteriormente hacías en tu computadora, manejar hojas de Excel y algunas otras actividades que ahora desde un teléfono celular con una buena pantalla los puedes hacer muy fácilmente. Ahora, por las cifras que mencionabas, esto no quiere decir que las tabletas van a desaparecer, ¿no? Es No. decir, seguirán porque además desde el punto de vista, por ejemplo, educativo, siguen teniendo un espacio interesante en el arte, etcétera. Totalmente. Y acabas de mencionar dos de los aspectos que nosotros hemos identificado. En el sector turismo, cada vez ves tabletas en restaurantes. Vaya, si tú estás comprando un viaje, una tableta es mucho más cómoda que cualquier otra cosa. En un centro comercial, empezamos a ver centros comerciales importantes, cadenas de retail en nuestro país, donde tú ya puedes ver el catálogo de productos, no necesariamente de manera física, y pues esto, la computadora portátil no se presta tanto, una tableta es perfecta para este tipo de actividades. Pensamos que esos son los nichos en los que la tableta seguramente tendrá una vida todavía por unos cuantos años. Sin embargo, en términos generales, pues sí vemos una disminución importante con respecto a las otras tecnologías. Y algo muy interesante es que muchos periódicos impresos en el mundo, incluyendo México, habían apostado a desarrollar aplicaciones que se vieran muy bien en las tablets, en las tabletas. Sin embargo, con esta tendencia que nos estás indicando, pues más bien hay que enfocar los esfuerzos al teléfono celular y a la página tradicional de computadora, ¿no? Porque tal parece que pues es muy limitado el alcance que puedas tener en audiencia. Totalmente, y no solamente en esas aplicaciones, también en libros, ¿no? Claro. Estaba como una amenaza realmente a la industria editorial y esto no ha sucedido. Entonces creo que definitivamente hay que encontrar un uso específico. En el estudio que nosotros hemos desarrollado no hay una actividad específica en la que la tableta sea el instrumento de preferencia por los consumidores. Entonces esto te da también una idea de que hay que enfocar los esfuerzos a ciertos segmentos, ¿no? Pues qué interesante, te agradezco muchísimo No, al contrario, la Rodrigo, entrevista, muchas gracias por el datos espacio. muy relevantes y bueno, pues Gracias. nos seguiremos viendo. Claro Muchas que sí, gracias. mucho gusto.